Yo necesito que alguien entienda que de la única manera que la iglesia va a poder manifestar lo profético en las calles es cuando nos volvamos a unir. El pueblo desunido no verá la recompensa del Señor. Hoy en día la gente son de Pablo, otro de Cefas, otro de Apolo, pero ¿de quién somos realmente? De Cristo. Porque cuando la gente sabe que somos de Cristo, la gente va a mirar que dentro de nosotros hay un Cristo que está sentado en lugares celestiales. El Cristo que está sentado en lugares celestiales tiene un reino. Wow. Y que ese reino se manifieste en la tierra con hombres sensibles. Y que esos hombres sensibles van a manifestar el reino. No tenemos acceso al reino, ¿sabe por qué? Por la altivez, por la vanagloria, por decir que yo soy cuando tú no eres nada, por decir que tiene cuando no tienes nada. Es Él que funciona dentro de ti. Porque si Él no funciona, ¿quién serás tú cuando estés parado en un altar? Él es el que funciona, Él es el que derrama la ciencia, Él es el que derrama el conocimiento, Él es el que derrama la palabra correcta para que alguien sea transformado. ¿Con quién vas a ser transformado si el Espíritu Santo no está en ti? Necesitamos una iglesia conmovida por el Espíritu. Hombres sencillos que amen la presencia, hombres sencillos que muevan de nuevo el altar, que si no descienden Dios del altar no van afuera. ¿Cuándo viste a Cristo hablando y mandando gente para el infierno? Nunca lo viste. Entonces, cuando no tenemos el amor de Dios en nuestros corazones, no nos vamos a reflejar en la condición del otro. La gente quiere ser libre, pero no hay alguien que le diga Dios te ama. Por eso que muchas veces no entendemos cuál es el plan divino. Hoy en día tenemos una iglesia plástica que solamente vive por lo que ve, no por lo que ha sido revelado. Una iglesia plástica. Sí, una iglesia plástica porque estamos invitando gente por cuanto like tenga, por cuanta fama tenga. Pero hoy en día, en vez de tener una iglesia que restaure los corazones, hoy en día tenemos circo, porque los mismos... Bendiciones, Dios te bendiga, bienvenido una vez más a nuestro canal de YouTube y como siempre estamos aquí haciendo contenido bastante edificante para bendecir tu vida de una manera en especial. Y hoy estamos con un hombre de Dios, un hombre que Dios está levantando con poder y gloria, lo tiene Dios reservado para estos tiempos, para cosas grandes. Vamos a dejarlo para que así se presente a la audiencia. Dios te bendiga, Christopher. Amén, Dios te bendiga, profeta, Gloria que la paz de Dios esté contigo. Estamos muy contentos de estar en tu programa, Encuentro Glorioso TV. Para nosotros es un gusto, para muchas personas que nos miran de diferentes países que van a ser edificados con esta plataforma, que será una bendición para tu vida. Así que quédate ahí para que no te lo cuente lo que va a pasar aquí. Amén. Siéntate, acomódate, porque lo que este hombre estará desatando en pocos segundos será algo sumamente impactante. Christopher, ¿qué tenemos para hoy? Queremos hablar acerca de 2 de Corintios, capítulo 12, verso 8, verso 9, cuando el apóstol Pablo, Dios le dice, bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y queremos hablar como tema, presentar como temas 2 de Corintios capítulo 12, verso 9. Y me ha dicho, bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que sobreabunde sobre mí el poder de Cristo. Y queremos hablar de lo que necesita la iglesia en estos últimos tiempos. Que cuál es el resultado espiritual que la iglesia necesita para poder caminar y crecer en lo espiritual. Muchas veces las personas del Señor o los hombres que Dios ha llamado a un ministerio, son muchos ministerios derivados del ministerio de Cristo. Y Dios ha dado muchos dones a los hombres, pero de igual manera la gente necesita entender que si no hay una respuesta para el mundo, nunca vamos a ganar una alma para Cristo. Porque lo que va a traer liberación sobre alguien que está poseído por un espíritu es la sangre de Cristo y alguien que esté autorizado para ministrar bajo ese reino y bajo esa autoridad. La Biblia dice que nuestra lucha no es con carne ni sangre, sino contra principados y potestades que están operando en las regiones celestes, en el mundo de los espíritus, y son espíritus de alto rango que se han manifestado para querer destruir el hombre y la mujer de Dios que tiene un llamado. Wow. Y tenemos que entender que el llamado de Dios en el hombre y la mujer de Dios que le sirve a Cristo en un ministerio poderoso, tiene que entender que va a ser perseguido y atacado por lo que tiene. Dios. La gente sabrá lo que portas cuando en ti se manifieste lo que es de Dios sobrenaturalmente, impactando las vidas. Por eso que muchas veces no entendemos cuál es el plan divino y hoy en día tenemos una iglesia plástica que solamente vive por lo que ve, no por lo que ha sido revelado. Una iglesia plástica. Sí, una iglesia plástica porque estamos invitando gente por cuanto like tenga, por cuanta fama tenga, pero Dios aprobó a ese hombre para invitarlo a ese terreno. Wow. Dios calificó a esa persona para llevarlo a ese territorio. Entonces antes las personas oraban para invitar a un hombre ungido en la presencia del Señor.
Antes no había Facebook, pero había hombres que cuando predicaban se convertían 3,000, 5,000 en sus mensajes. Necesitamos volver de nuevo a esa esencia donde Dios revelaba quién iba a predicar. Wow. Donde Dios hablaba quién iba a convencer, quién iba a tener una revelación a la iglesia. Hoy en día no invitamos gente no invitamos personas por cuanto se ven plásticos, sino invitamos personas porque son reconocidos. Wow. Y tenemos que entender que el reconocimiento lo da Cristo. Pero tenemos que entender que todavía hay hombres que nadie conoce, que están metidos en una cueva como Elías, pero son hombres que trastornan las tinieblas. Wow. Son hombres que portan una palabra, son hombres que cuando caminan en esta dimensión van a entender que lo profético se va a manifestar. Gloria a Dios. Porque Elías tenía dos tiempos. Número uno, el tiempo que tenía Elías era que tenía poder sobre la naturaleza. Dios. Y número dos, Elías tenía cumplimiento en lo profético. Dios. Porque hay personas que profetizan pero no traen cumplimiento. Wow. Son profecías futuras. No, futuras. Pero hay gente que trae un cumplimiento de lo profético instantáneo. Wow. Porque son gente que están conectados con el Padre. Elías le dijo a la mujer, le dijo, dame a mí primero de comer. En otras palabras, cuando el profeta tiene la solución de la mujer para sustentarle el suministro de su bendición, está a punto de los cielos abrirse a su favor. Wow. El profeta dijo, dame a mí primero de comer. Y dice que nunca faltó el aceite ni la harina en su casa. Dios. Tenemos que aprender que hay cosas que se van a desatar en tu vida cuando estás en la presencia de Dios para que otros sean liberados, para que otros sean restaurados. Y Pablo, hablando de este ejemplo sencillo, Pablo sabía que el misterio de la revelación estaba escondido, porque él dijo, la mucha letra mata. Dios. Hay mucha gente estudiando pero sin espíritu. Wow. Necesitamos tener revelación para poder impactar los corazones de los samaritanos. Bájala. Entonces es necesario que muchas veces la gente se concentre en lo que verdaderamente la gente necesita, una restauración. Tenemos personas que necesitan ser liberadas, pero no hay transformación ni cambio. ¿Por qué? Porque no hay revelación. Wow. Necesitamos hombres que lleguen como Cristo, donde estaba la mujer samaritana. Le digan, 5 maridos has tenido y el que tiene tampoco es tuyo. Wow. Hace falta tener una revelación constante para que la gente tenga arrepentimiento genuino, que no se convierta por miedo, sino que se convierta porque hubo una confrontación en el corazón. Mío, Padre. Y el apóstol Pablo fue sencillo y Dios le dijo, bástate en mi gracia. Porque el tipo tenía mucha persecución, el tipo tenía mucha guerra y Dios permitió que el aguijón venga sobre Pablo para que no se gloriara. Porque por muchos que Dios nos use, por mucho que Dios levante paralítico con nosotros, por mucho que Dios llame gente por nombre a través de nosotros, sin Dios no podemos hacerlo. Wow. Sin Dios no podemos alcanzar el cumplimiento de la palabra. Es imposible alguien que no esté conectado a la presencia, que Dios le revele lo que va a pasar en una actividad. Dios mío, esto está terrible, profeta. Y lo que tú acabas de decir, de que hay iglesia de plástico. Es decir, la iglesia antes, yo recuerdo que duraban hasta 1 semana y 2 semanas orando para que Dios revelara el predicador. Hoy en día lo estamos buscando en Google, lo estamos buscando en Facebook. Estamos eligiendo el predicador, pero sin saber si ese predicador está en pecado o no. Dios mío. Dios mío. Hay gente que está en pecado. Hay gente que está mal y ministrando en los altares, profeta. Pero cuando Dios te dirige, Dios nunca te va a dirigir para que tú invites un hombre que esté mal delante de Dios Dios mío, porque Dios sabe que un hombre que esté mal va a contaminar el altar. Y hay altar que están siendo contaminados, profeta. Dios mío, entonces tenemos que entender que la revelación de Pablo fue dirigida a los corintios. Y Pablo dijo, señores, porque cuando fui a vosotros no fui con palabrerías de hombres, sino con demostración del poder, del Espíritu del Señor. Necesitamos una iglesia que sea movida con pasión para que impacte las almas. No podemos traer un mensaje de la iglesia a la calle. Wow. No podemos traer un mensaje de la iglesia a la calle cuando los impíos están escuchando ese mensaje. Necesitamos traer un mensaje que diga arrepentimiento. Dios mío. Arrepentimiento para conversar a alguien que está poseído por un espíritu. Wow. No podemos alejar a la gente de Cristo, porque Cristo representa amor, Cristo representa manifestación. ¿Cuándo viste a Cristo predicando doctrina en las calles? Nunca. ¿Cuándo viste a Cristo mandando gente para el infierno? Nunca lo viste. Entonces, cuando no tenemos el amor de Dios en nuestros corazones, no nos vamos a reflejar en la condición del otro. Dios. La gente quiere ser libre, pero no hay alguien que le diga Dios te ama. Dios. La gente quiere ser restaurado, pero no hay nadie que le diga Dios está contigo. La gente quiere ser libre de la opresión, pero no hay nadie que le diga necesita ser transformado por el Dios que cambia. Yo necesito que alguien entienda
que de la única manera que la iglesia va a poder manifestar lo profético en las calles es cuando nos volvamos a unir. El pueblo desunido no verá la recompensa del Señor. Hoy en día la gente son de Pablo, otro de Cefas, otro de Apolo, pero ¿de quién somos realmente? De Cristo. Porque cuando la gente sabe que somos de Cristo, la gente va a mirar que dentro de nosotros hay un Cristo que está sentado en lugares celestiales y que necesitamos ser convertidos por aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Necesitamos entender que el Cristo que está sentado en lugares celestiales tiene un reino. Wow. Y que ese reino se manifieste en la tierra con hombres sensibles. Y que esos hombres sensibles van a manifestar el reino. No tenemos acceso al reino. ¿Sabe por qué? Por la altivez. Por la vanagloria. Por decir que yo soy cuando tú no eres nada. Por decir que tienes cuando no tienes nada. Es Él que funciona dentro de ti. Porque si Él no funciona, ¿quién serás tú cuando estés parado en un altar? Él es el que funciona. Él es el que derrama la ciencia. Él es el que derrama el conocimiento. Él es el que derrama la palabra correcta para que alguien sea transformado. ¿Con quién vas a ser transformado si el Espíritu Santo no está en ti? Necesitamos una iglesia conmovida por el Espíritu. Hombres sencillos que amen la presencia. Hombres sencillos que muevan de nuevo el altar. Que si no descienden yo en el altar, no van afuera. Wow. Hoy en día tenemos un circo, una iglesia sin poder, una iglesia queriendo convencer a hombres pecadores, pero no tienen la restauración de su corazón. ¡Ay, sacataya! Hoy en día necesitamos volver de nuevo al arrepentimiento. Hoy en día necesitamos volver de nuevo a encender el corazón porque está apagado. Dios. Hoy en día los profetas de Dios tienen que volver de nuevo al monte, a la montaña. Hoy en día tenemos que buscar a Dios. No podemos buscar a Dios por un evento o por una actividad, porque Dios me va a usar, porque el día que tú menos piensas, Dios no te va a usar. Y hay necesidades en la gente que Dios te va a usar por el corazón que tiene. ¿Sabe por qué Dios usa unos cuantos predicadores de hoy en día? Es por el corazón que tiene, lo usa. Pero hay otro que no lo va a usar porque el corazón está dañado, porque la gente está buscando que se levante o quien dance para poder incitarlo a hacer cosas que no son. Hoy en día, en vez de tener una iglesia que restaure los corazones, hoy en día tenemos circo, porque los mismos que danzan dentro de la iglesia son los mismos que terminan pecando, son los mismos que terminan adulterando, son los mismos que terminan fornicando. Necesitamos ver una gente que dance, pero que dance en el Espíritu, porque cuando danzamos en el Espíritu hay restauración, porque cuando danzamos en el Espíritu hay cambio, cuando danzamos en el Espíritu la gente va a ser transformada. No podemos danzar porque otro dance, tenemos que danzar con la continuación del Espíritu. Dios mío, profeta. Entonces, ¿cómo vamos a traer ese tipo de revelación a la iglesia? ¿Cómo vamos a impactar las vidas? Gente muriendo de una depresión, gente queriéndose matar. ¿Cuándo la gente va a encontrar la respuesta si no la hay en la iglesia? Lo que deberían de gobernar en este país, ¿sabe cuál cosa? ¿Cuáles son? La iglesia. La iglesia. Dos gobiernos que el diablo le teme. No son los policías seculares. No son los gobiernos. Quien debería reinar aquí en este país se llama la iglesia. Porque la iglesia es el complemento clave para que la gente sea liberada. El único lugar donde la gente cambia, se convierte, que son prostitutas y lo convierten en profetas, es la iglesia. La iglesia nunca necesitó psicólogo para transformar a alguien. Necesitó el poder del Espíritu para transformar un corazón sediento por una palabra. ¿Tú sabías que hay cárceles que están en las personas que solamente van a ser liberadas con la presencia del Espíritu de Dios? Es que hay cosas que no lo hace una arma física, sino la presencia del Espíritu. Wow, Dios mío. Le puede meter 30 años de cárcel a quien violó a una muchacha, pero no lo libera desde la cárcel. Lo que lo va a liberar es el corazón de Cristo. Lo que lo va a liberar es la presencia del Señor cuando se le meta por dentro y le haga reconocer sus pecados, sus errores. De la única manera que el hombre entenderá que va a ser confrontado con la presencia de Dios y choque con él. Después que Dios tocó a Saulo de Tarso, nunca más fue Saulo de Tarso. Dios mío, hubo un cambio, una transformación. Hubo un cambio, profeta. Porque se encontró con la presencia. Y eso es lo que le hace falta mucho, encontrarse con la presencia. Con la presencia. La presencia te confronta primero de tu pecado. Dios mío. Hay gente que quiere encontrarse con Dios para que Dios le supla sus necesidades. Wow. ¿De qué sirve tener buenos trajes si no está la presencia? Dios. ¿De qué sirve tener un buen vehículo si no está la presencia? Predicadores, tenemos que volver de nuevo al altar. Hoy en día lo que se ha demostrado más es el fanatismo y decir que yo tengo cuando no tienes nada. De decir que busca cuando no está buscando nada. Necesita volver de nuevo al altar.
Está buscando a Dios para que te vea, no está buscando a Dios por esencia. Y que el apóstol Pablo dice, Mahala no tipo tenga mayor satara. concepto de sí mismo Dios que el que mío. tú debes de tener. Así es. Hay gente que están teniendo mayor concepto de sí Dios. que el que ellos deben de tener. Exactamente, tenemos que aprender que el apóstol Pablo siempre reconoció que nunca era de él la gloria, sino del Dios que estaba dentro de él. Wow. Cuando tú comprendes ese tiempo y ese nivel, vas a entender que nunca la gloria fue tuya, sino del Dios que está dentro de ti. Dios. Porque Pablo dijo, no vivo yo, sino Cristo dentro de mí. Las obras que Él tiene son más grandes que las que yo hago. Y Él está operando en mí de manera continua para restaurar vidas en Capadocia, en Asia, en Panfilia. ¡Wow! Voy a levantar a un hombre que tiene una palabra poderosa, se llama Timoteo. ¡Wow! Vamos, anda. Tiene 17 años, pero lo voy a usar como pastor de ovejas. Tú necesitas entender que hay cosas que están dentro de ti que van a restaurar a otro, a levantar a aquellos que están caídos. Pablo dijo, Dios le dijo a Pablo, bástate en mi gracia. Cuando alguien se basta en la gracia del Señor, entiende que no es él. Y por eso que Dios le pone mucho aguijón a muchos hombres de Dios en estos últimos tiempos para que no se engrandezca. Dios. Para que no crean que por ello que pasan los milagros que es Dios a través de ti. Cuando pensaste que eres tú, desde ese día Dios te va a bajar como Nabucodonosor, que lo puso a comer hierba. Y hay gente que tienen que entender que las obras que Dios está haciendo a través de ellos, no es por su linda carita, no es por su grande elocuencia, no es por su grande palabra, sino porque hay un Dios que está restaurando vida a través de tu boca. Tú necesitas levantar a un hombre de Asia, de Panfilia, de Capadonia, a un hombre sencillo, pero que reconozca que necesita una autoridad mayor y saber que el único rey que gobierna sobre su vida se llama Cristo. Wow. Tenemos que aprender, profeta, que lo que necesitamos en este tiempo es la esencia del Espíritu Santo para poder convencer a alguien que está poseído por un espíritu de la tiniebla. Alguien que dice, no aguanto más, pero quiero buscar una respuesta en la iglesia, pero no la encuentro. ¡Claro! No usanda la haya. Gente que están en depresión, que están muriendo. Nosotros a diario estamos ministrando en el TikTok y estamos viendo mucho las necesidades de la gente. Y la gente me pregunta, ¿cómo yo puedo ser liberada? Y yo le digo esta respuesta, la única solución es Cristo. Hubo una muchacha antes de ayer que Dios nos la reveló en el TikTok que se iba a quitar la vida. Wow. Era tan fuerte lo que iba a pasar con ella que los espíritus estaban ministrando que se mate, que se quite la vida, que Dios no la ama, que Dios no está con ella. Y el Espíritu Santo me dijo, hay alguien aquí, que se va a quitar la vida y necesita ser impactada por el poder del Espíritu. Necesita ser restaurada. Y la muchacha la subió en vivo, profeta, y comenzó a llorar. Y la abuela estaba diciendo, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? La presencia de Dios. El Espíritu Santo me mostró que hay cosas en el corazón de nadie, de la persona, que no lo va a llenar el vacío, que no lo va a llenar las cosas del mundo, la discoteca, la juca, la bebida, los buenos novios, la buena bebida, que lo que va a llenar ese corazón se llama Cristo Jesús. Cuando alguien reconoce que Cristo Jesús es la autoridad mayor, es cuando alguien dice, verdaderamente necesito al Dios que transforma, el Dios que cambia, el Dios que limpia, el Dios que hace milagros, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de No. Yo necesito entender que ese Dios que hace milagro, yo necesito que hoy me restaure, que hoy me cambie, que hoy me limpie y que haga de mí vasijas nuevas como Él las sabe hacer, profeta. Profeta, nosotros vemos que en el tiempo atrás, nosotros veíamos grandes manifestaciones en la iglesia. La gente entraba a la iglesia, caían pataleando. La gente, había muchas manifestaciones en la iglesia, sin la necesidad de invitar predicadores. Porque los líderes que estaban liderando esa iglesia estaban llenos del poder de Dios. Wow. Dios mío. Wow. ¿Usted está escuchando esto? Sí, correcto. No tenía necesidad de que un predicador llegue, sino que esos líderes estaban llenos del poder de Dios. Dios mío. Porque hay veces que hay líderes que quieren invitar a otros para que liberte a aquellos que están atados en su iglesia. Y no es malo, pero Dios te está llamando a ti, a que tú también te llenes del poder de Dios, porque Dios te quiere usar con poder y gloria. Antes estábamos viendo grandes manifestaciones extraordinarias, la gente vomitando los resguardos. ¿Cuánta gente hoy en día está atada dentro de la iglesia con resguardo? Que muchas veces un familiar que es brujo, alguien que usa satanita, alguien que te dio a beber algo, y eso está en tu estómago, eso está impidiendo de que tú avances, de que tú crezcas, de que tú sigas hacia adelante y que tú necesitas ser libre. Dios mío. Eso es así, profeta. Entonces, si vemos eso, hemos hecho muchas campañas, muchos eventos, pero ¿cuál es el resultado? No hemos visto resultados. No hay resultado. Entonces, están mal los pastores. Lo que pasa es que no hay una iglesia unida. Sí. ¿Entiendes? Lo primero es que para hacer un evento en la calle hay que tener intercesores.
Porque la gloria no desciende por un predicador, sino desciende por columnas que están orando para que la presencia descienda. Wow. Antes la gente hacía campaña por revelación. Y hoy en día queremos hacer actividades porque el otro montó un evento y yo quiero montar uno más grande que el que él montó. Dios. Tenemos que ser dirigidos por medio del Espíritu Santo para traer efectividad. ¿En quién vamos a traer el resultado? ¿En la iglesia? No. No se le puede predicar un mensaje de arrepentimiento a la iglesia afuera. El mensaje que se debe traer es un mensaje de arrepentimiento a las almas. Gloria. Porque hay mucha gente necesitada de una palabra y necesita tener. ¿Cómo es posible que hoy en día, eso da pena lo que está pasando en día, que predicadores quieren traer mensaje de la iglesia a la calle cuando no han sido transformados? Wow, Dios mío. No podemos traer un mensaje de la iglesia a la calle porque los impíos no se van a arrepentir. Imposible. Tenemos que traer un mensaje de arrepentimiento. Jesús es el que convence de pecado a las almas. Entonces, los predicadores de nuevo tienen que ser doctrinados. Tienen que volver de nuevo a la fuente y entender que el mensaje que se necesita en la calle no es mandando a la iglesia para el infierno. Es mandando a la gente a convertirse a Cristo y a restaurarlo en el nombre del Señor Jesús. Sí, porque cuando Jesús vino aquí, dice que Él vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Lo que se había perdido. A los que estaban quebrantados de corazón. A los Vino afligidos de sanar espíritu. A los afligidos. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del predicador de hoy en día? Porque todo predicador que Dios llama tiene que tener una visión, y la visión principal es de libertar y restaurar a aquel que está caído. Hoy en día estamos utilizando lo que son las plataformas. La gente está utilizando la plataforma para matar a aquellos que han caído. Y yo digo que aquel que ha caído necesita ser restaurado. Y gente que muchas veces que cayeron y que hoy en día Dios lo está levantando, pero muchas veces hay gente que se reúnen, a ese no podemos darle el púlpito, pero ya Dios lo restauró. Cuando nosotros vemos el espejo de Luis Urbay, que a pesar de que había caído, que en una campaña evangelística de Gigi Ávila, dice que se convirtió y se arrepintió, es decir, se reconcilió y Dios lo estaba levantando, pero se reunieron pastores para que no lo vuelvan a invitar, porque hay gente que está más pendiente de tu caída que tú de victoria. Hay gente que en tu victoria, que en tu éxito se llenan de celo y de envidia. Dios mío, quieren destruirte. Quieren destruir. En el 60 no hubo nadie como Luis Urbay. Wow. Dice la historia que los milagros del Antiguo Testamento todos pasaron por Luis Urbay. El hombre era impresionante. Si tú te fijas, no era estudioso, pero tenía una demostración del poder del Espíritu. Dios. Le preguntó al pastor, ¿qué puedo hacer yo para que la gente comience a sentir y a ser tocado por el poder del Espíritu? El pastor le dijo, ¿cómo puedo, dice Luis Urbay, conocer a ese Dios? Y él le dijo, enciérrate con el Señor a sola. 7 días y te encontrarás con Él. Necesitamos encontrarnos con Dios. Porque cuando nos encontramos con Dios somos diferentes. Vamos a brindar transformación. Vamos a tener amor por los demás. Es tan impresionante ver que militares de nuestra propia milicia están asesinando a los propios predicadores. Dios. No estamos restaurando a aquel que necesita restauración. No estamos dándole a conocer el misterio de la palabra a aquellos que necesitan ser levantados. ¿Tú sabes cuántas personas se fueron de una iglesia porque alguien contó algo a un líder y un líder lo tiró en el altar? Dios. ¿Cuántas personas hoy en día no están en una congregación porque un líder se encargó de destruirlo en pleno púlpito? Porque ya no tenemos líderes que reserven cosas íntimas de hombre de Dios. ¿Cómo? No. Hoy en día tenemos personas que cuando tú le confiesas algo, el pueblo entero de la iglesia lo sabe. Porque no hay hombres reservados, hay hombres que tienen que ser reservados. Y yo leí un libro que dice lo siguiente, que hay cosas que se le confiesa al pastor y el pastor debe de llevárselo a la tumba. Dios mío. ¿Tú entendiste eso? Hay cosas que te van a confesar a ti, pecados a ti, cosas terribles, que eso tú tienes que llevártelo a la tumba. Dios mío. Porque son cosas sagradas. Exactamente. Y hay muchos que están afuera, hay muchos que se han apartado y es por causa de alguien que le confesó, tuvo la confianza de confesarle su pecado, pero ellos lo tiraron para afuera. Profeta, esto está terrible. Entonces tenemos que aprender a restaurar. Vamos a hacer una segunda parte de esto. Tenemos que aprender a restaurar y a levantar a aquellos que están caídos. El apóstol Pablo siempre confió y que el Señor le dijo, bástate en mi gracia. Pablo nunca se glorió. Pablo entendió que el ministerio que Dios le había dado por gracia fue un día en un encuentro con Damasco. Un día se encontró con la presencia del Señor y ese día la presencia lo restauró. Hombre de Dios y mujer de Dios que me está mirando en esta plataforma, encuentro glorioso. Si quieres crecer, si quieres avanzar, si quieres tener un ministerio exitoso, hazte silencio y apártate de aquellos que están alrededor tuyo, que no te suman ni te restan.
Conéctate con personas que sean diferentes, que hablen tu propio lenguaje, que anden en tu misma dimensión y que caminen como tú caminas. No te juntes con gente que te dividen, sino júntate con gente que te lleven a un propósito eterno para alcanzar almas para Jesús. Gloria a Dios. Así que suscríbase a nuestro canal, comparte este video, deja tus comentarios. Gloria al Señor. Dios te bendiga.